Les doy la bienvenida de nueva cuenta a Identidad. Es como cada domingo, me fascina estar aquí, me fascina verlos. Eh, esta- este tercer año yo estoy muy emocionado porque el año pasado hablamos acerca de crecimiento y la iglesia creció. Este año el objetivo es el compromiso. Y entonces lo que espero de ustedes, lo que espero de mí mismo, lo que espero de mi familia, es un compromiso mayor de nosotros hacia tres cosas. Primero, hacia su propio crecimiento espiritual, ¿sí? Es importante que tú te comprometas con tu crecimiento, porque esperar que yo te haga crecer, esperar que la iglesia te haga crecer, es muy complicado. Entonces, la primera cosa con la que tenemos que comprometernos es con nosotros mismos y con nuestro crecimiento espiritual. La segunda cosa con la que tienes que comprometerte es con tu iglesia. Hay que comprometernos como iglesia, hay que comprometernos a servir, hay que comprometernos a estar aquí temprano, hay que comprometernos a invitar gente, a llevar la palabra de Dios, ¿sí? Y número tres, y no por eso menos importante, hay que comprometernos de nueva cuenta con Dios, ¿sí? Es muy importante y para mí esa es la razón más importante, el compromiso más importante que tenemos que hacer es un compromiso con Dios. Crecemos, venimos a la iglesia, hacemos lo que hacemos por Él. Hay que estar comprometidos con Él. Por eso el versículo clave de este año, lo empecé a mencionar hace 2 semanas, es Josué 24:15. Yo sé que todos se aprendieron Efesios 4:15 al 16 el año pasado, es más, se los pudiera decir que me lo recitaran ahorita de memoria y todos me lo dirían. Este año es mucho más chiquito. Los que no se aprendieron Efesios 4 todavía está ahí, lo tienen en sus Biblias, subrayenlo, hay que aprenderlo, hay que memorizarlo. Pero este año vamos a aprender acerca del compromiso. Y para mí este versículo que dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Porque te habla de eso, te habla de ti, te habla de tu familia, te habla de tu iglesia y te habla de Dios, te habla de un compromiso. Eso es lo que quiero que sea la manera en la que tú comienzas tu vida. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y quiero comenzar el mensaje del día de hoy con una pregunta. ¿Qué tan comprometido estás con Dios? Del 0 al 10, ¿cuál es tu nivel de compromiso con Dios? Es una pregunta complicada porque tal vez alguien de ustedes me diga, ¿no? Pues, ¿qué significa estar comprometido? Vamos a ver un poquito de eso durante el mensaje. Pero así, sin mayor explicación, ¿qué tan comprometido estás con Dios? ¿Cómo demuestras tu compromiso con Dios? El domingo pasado nos hablaba el pastor Pedro, y él hablaba de una relación de pareja. Cuando tú amas a tu pareja, el siguiente paso es el matrimonio. Por eso le das un anillo de compromiso. Y ese anillo es un símbolo del compromiso que tú tienes. ¿Cuál es el símbolo? Tú no le vas a llegar con un anillo de diamantes a Dios, ¿sí? Pero ¿cuál es o de qué manera externas tu compromiso? Desde el principio de los tiempos se han usado muchos símbolos, se han usado gente que se colgaba cruces, gente que se ponía, recordarán incluso en la Segunda Guerra Mundial, gente que se ponía la estrella de David aquí como símbolo de que eran judíos, ¿sí? Y hoy en día ya somos un poquito más elegantes y ya traemos etiquetas de pescaditos en el carro y pulseras súper bonitas y mi Biblia de colores que dice yo creo y ya hay muchos símbolos externos, gente que se tatúa y se pone versículos, deportistas famosos que ya traen en los zapatos versículos de la Biblia o los jugadores de americano que aquí donde se ponen el protector solar, se ponen con blanco versículos de la Biblia. Todos esos son señales del compromiso de esas personas, pero desafortunadamente para mí esas señales pues son tan superficiales como pues donde están pegadas. Una etiqueta es plana, es lisa, no es tridimensional.
No sirve de mucho traer una etiqueta, traer una playera, traer un logo, traer una cadena, traer algo que dice yo creo y vivir tu vida mal, vivir tu vida no de acuerdo a lo que Dios dice. Mi suegro alguna vez íbamos manejando y un carro se nos cierra. Y sí, el carro traía el pescadito de soy cristiano, ¿no? Y él decía, mira, lo bueno es que el carro es cristiano, porque el que va manejando no tanto. O sea, si el carro no hubiera sido cristiano nos pega y chocamos, pero como el carro es cristiano nos salvamos. Y sí es cierto, ¿cuántas veces vas manejando y se te cierra y ahí va ves? Y es una persona con una etiquetita de una cruz, o yo sí creo, o luego cuando se viene la semana de la oración en San Luis, con su posterzote así que tapa todo el retrovisor, todo el espejo de atrás. Pero se te cierran, o te la rayan y te pitan. Por eso les digo que todas esas señales de un compromiso superficial no sirven de nada. Ahora, yo no tengo ningún tipo de argumento contra esos símbolos. Póntelos, haz lo que tú quieras hacer con ellos, demuestra de esa manera tu fe. Pero lo importante es que una sola señal interna es muchísimo más trascendental que cualquier otra cosa que tú hagas físicamente hablando o externamente hablando. Ahora, ¿qué señales hay en ti de tu compromiso con Dios? ¿Qué señales hay en ti de tu forma de vivir? ¿Qué señales hay en ti con tu familia? ¿Qué señales hay en ti con tu iglesia? ¿Qué señales hay en ti cuando te despiertas? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? ¿Le das gracias a Dios o te quejas de que no quieres ir a trabajar? Ahora, ¿qué señales se supone que debemos de tener? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El mensaje del día de hoy se llama señales de compromiso. ¿Cuáles son las señales que como cristianos, como creyentes, tú y yo debemos demostrar y debemos de tener? ¿Sí? Y cuando digo mostrar, no digo que vas al decirle al de al lado, ¿viste? Yo soy cristiano. No, ¿qué señales tú le debes demostrar al Dios que tú dices creer? Porque esa es la parte que más me hace pensar muchas veces. Nadie te obligó a hacerlo. Tú dices creer, tú decides comprometerte. Y después tú te quejas de que no haces las cosas o de que alguien te dice cómo hacer las cosas. Si no estás de acuerdo, no lo hagas. Yo siempre lo he dicho, lo digo constantemente. Si no estás seguro, mejor no lo hagas. ¿Sí? Porque si alguien viene y te dice que todo es más fácil, que todo es color de rosa, yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos dado cuenta que no es así. Sí, la vida es mejor. Sí, hay muchas bendiciones, definitivamente. Pero la vida no deja de ser complicada. Ahora, vamos a leer Juan capítulo 13, pero antes de leer quiero que oremos. Quiero que oremos, pero no nada más se enfoquen en lo que yo voy a decir en la oración. Quiero que tú le digas a Dios que te quieres volver a comprometer y que quieres saber cómo hacerlo. Padre, gracias. Gracias porque estamos comenzando un tercer año juntos como iglesia. Gracias porque sé que tú tienes el control de nuestras vidas y el día de hoy, este domingo 23 de julio, me quiero volver a comprometer contigo. Quiero dar muestras y señales de mi compromiso contigo, no a la gente, a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 13, vamos a leer del versículo 31 al versículo 38. En este pasaje Jesús da 3 señales distintivas de un cristiano comprometido. Vamos a ver si las podemos encontrar. Porque antes de leerlo quiero platicarles este contexto. El contexto de este pasaje es el ministerio terrenal de Jesús estaba llegando a su fin. ¿Sí? Es ese momento justo después de la cena del Señor, justo después de la última cena y antes de ser aprendido. Y en ese momento Judas ya se fue. Ya solamente están los 11 discípulos que quedan. Y Jesús les da un discurso de despedida. Es la última enseñanza de Jesús. Y una cosa que es muy importante que me llamó la atención mientras estaba preparando el sermón,
Jesús ya no les está hablando en parábolas. A estos 11 discípulos que permanecieron con Él, que son sus verdaderos discípulos, ya no se pone a hablarles en parábolas y les dice las cosas como son. Si ustedes recuerdan en el pasado, cuando a Jesús le preguntan que por qué habla con parábolas, les dice porque mi objetivo es que los que deben entender entiendan. En este momento Jesús ya sabe que estas 11 personas entendieron, son sus discípulos, están comprometidos con Él y entonces puede ir al siguiente nivel de relación. Eso mismo hace Dios contigo. Muchas veces Dios te habla de muchas maneras que no parecen ser tan claras. Y tú dices, Dios, ¿por qué no me es tan claro? Y Dios te responde, porque quiero que te comprometas conmigo para entonces sí ir al siguiente nivel de nuestra relación. Y en ese contexto Jesús comienza y les dice esto. En cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. En este pasaje hay 3 características y 3 señales de un discípulo comprometido. Están un poco ahí escondidas, hay que escarbarle un poco, algunas están más claras que otras, pero las vamos a ir estudiando juntos. Este pasaje introduce la última enseñanza de Jesús, se extiende hasta Juan 16, va desde Juan 13:31 hasta Juan 16, y de hecho algunos teólogos consideran que mucha de la enseñanza de Pablo acerca del discipulado viene de este pasaje particular, viene de este discurso y viene de esta enseñanza. Todo lo que es Juan 13:31 hasta Juan 17 habla de cómo ser un verdadero discípulo. Si tú y yo queremos ser discípulos y creyentes comprometidos, estas palabras finales de Jesús son estratégicas para nuestra vida. Tenemos que estudiarlas, tenemos que leerlas, tenemos que comprenderlas y más importante, tenemos que hacerlas evidentes en nuestra vida. La primera característica y la primera señal de un cristiano comprometido que yo quiero que nosotros comencemos a desarrollar es una preocupación interminable por la gloria de Dios. Una preocupación interminable por la gloria de Dios. A veces nos preocupamos por tantas cosas sin sentido. Y la única cosa por la cual deberíamos estar eternamente preocupados es por la gloria de Dios. Un cristiano comprometido no solamente está preocupado, está ocupado por la gloria de Dios. El principal propósito por el cual tú y yo existimos, si no lo sabes, es para darle gloria a Dios. No estás aquí para ser rico, no estás aquí para ser feliz. Estás aquí para darle gloria a Dios con tu vida. Algunos me ven con cara de, nunca me habían dicho eso, Gerardo. Yo te lo digo el día de hoy. Hoy quiero que te vayas con la idea de que tu vida fue pensada desde hace mucho tiempo para darle gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué tan preocupado estás tú por hacer eso? Es más, ¿sabes qué significa darle gloria a Dios? Porque por ahí tendríamos que empezar. ¿Cómo le doy gloria a Dios? ¿Qué significa darle gloria a Dios? ¿Sí? ¿Qué te preocupa más a ti? ¿Darle gloria a Dios o darte gloria a ti mismo? ¿O estar bien
tú contigo mismo. Porque incluso cuando buscas algo para ti, para tu familia, un bienestar, un trabajo, un lujo, algo para ti, ¿por qué lo haces? Lo haces porque tu vecino diga, wow, a este cuate le va súper bien. ¿Qué estará haciendo? O lo haces porque quieres darle gloria a Dios con tu trabajo. Llegas temprano a trabajar todos los días, llegas temprano a la iglesia para darle gloria a Dios. O solamente llegas porque si llegas 5 minutos tarde te van a descontar la hora y vas a ganar menos dinero. O vas a perder el bono de puntualidad. Hay un versículo que lo estudiamos el año pasado precisamente, se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y ahí vamos a aprender qué significa eso, qué significa vivir para su gloria, qué significa hacer todo para su gloria. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Cualquier otra cosa que hagan. Es decir, tú puedes ser el mejor doctor para la gloria de Dios, puedes ser el mejor abogado, puedes ser el mejor diseñador, puedes ser el mejor artista, puedes ser el mejor deportista, puedes ser el mejor papá, puedes ser el mejor hijo, puedes ser el mejor siervo en la iglesia. Puedes ser lo que tú quieras. Puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios. Esto que estoy haciendo el día de hoy, si hace rato oraba y decía, es que esto no lo hago por mí, lo hago por la gloria de Dios. Y lo hago porque Dios se ha glorificado a través de lo que yo hago. Ese debe ser nuestro pensamiento todos los días. Al despertarnos deberíamos de decir, Dios, hoy mi día completo es para tu gloria. Y entonces sí, después de decir eso, no tan fácilmente te vas a enojar. No tan fácilmente se la vas a rayar a alguien. No tan fácilmente te vas a enojar con tu jefe. ¿Por qué? Porque acabas de decir, es para la gloria. O que le vas a decir a Dios, no, Dios, que se lamenté por gloria tuya, porque se lo merecía. ¿Verdad que no? Cambia. Entonces cuando alguien les dice, es que viniste al mundo a glorificar a Dios, el problema es que tú y yo tenemos un concepto incorrecto y creemos que glorificar a Dios es estar de rodillas, orando, cantando alabanzas, y eso es darle gloria a Dios. Sí, es parte de, y hay que hacerlo, y hay que orar, y oramos por gloria a Dios, y leemos la Biblia por gloria a Dios, y cantamos y alabamos por gloria a Dios, pero también eres un buen padre por gloria a Dios. También eres un buen hijo por gloria a Dios. También eres un buen esposo, por gloria a Dios, un buen trabajador, un trabajador que da el 100%, que si su horario de trabajo es de 8 a 5, trabaja de 8 a 5 y no se echa el cafecito y whatsappea y pierde el tiempo en el trabajo. Porque entonces no le estás dando gloria a Dios con tu trabajo. En este pasaje vemos que darle gloria a Dios es que tu vida refleje los atributos de Dios. Darle gloria a Dios es que Dios sea alabado a través de tu vida. Jesús siempre enseñó esta perspectiva a sus discípulos. Vean lo que dice Juan 13, 31 al 33. Lo acabamos de leer, pero ahora lo vamos a leer en la Reina Valera. Cuando Judas hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde voy yo, vosotros no podéis ir. ¿Se fijan cómo en la primera parte hasta parece como un trabalenguas? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. En pocas palabras, está hablando de darle gloria a Dios. Esta frase nos dice mucho. Ya sin Judas, Jesús se explaya y Jesús es más claro, ¿sí? Él mismo restringió. Jesús, cuando baja a la tierra, restringe su gloria.
pierde toda su divinidad y se convierte en un humano tal cual eres tú y tal cual soy yo. Muchos creemos que Dios era omnipotente, que Jesús era omnipotente, omnipresente y que podía hacer todos esos milagros porque era Dios. Y entonces muchos decimos, no, pues claro, es que si soy Dios, pues claro, 33 años sin pecar hasta es poquito, debe de haber vivido un poquito más. Pero no, se nos olvida que que Jesús era totalmente humano. Por eso cuando hacía milagros, Él decía en el nombre del Padre, en el nombre del Señor o en el nombre de Dios. Por el poder de Dios Él hacía los milagros, por el poder de Dios Él hablaba con autoridad, porque Él era un humano, un hombre como tú y como yo. Y en este pasaje, y con la gloria de Dios en su mente, comienza y dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, no antes. Los otros 33 años yo me esforcé por glorificar al Padre. Ahora es momento de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, alguien me va a decir, ¿es en serio? Es el momento de que Jesús sea glorificado y lo que sigue es que lo apresan, que le pegan, que se burlan de él, que le escupen, que le ponen una corona de espinas, que lo crucifican, que le dan vinagre, que le avientan todo lo que el hombre le quiso aventar. Es más, tú y yo todavía le seguimos aventando una que otra cosa a Dios en la cara. Y el Hijo del Hombre está diciendo, ahora es momento de que sea glorificado. ¿Cómo? ¿Con escupitajos? ¿Con sangre? ¿Con muerte? ¿Con cruz? El tema es que no es el hecho, no es la situación, es lo que se logra a través de eso. Es la muerte del pecado. Es la victoria de Jesús sobre el pecado. El momento de glorificación del Hijo no viene porque murió en la cruz, viene por la obra completa de salvación, redención, exaltación y ascensión. Ahí es cuando el Hijo recibe la gloria. Y entonces, como dice el pasaje que acabamos de leer, una vez que el Hijo del Hombre es glorificado, Dios es glorificado en Él. ¿Por qué Dios es glorificado en Él? Porque en ese momento, en el momento en el que Jesús muere, en el momento en el que Jesús resucita, se cumple todo lo que el Evangelio decía que se iba a cumplir, que alguien iba a morir por nosotros, que alguien iba a pagar por nuestros pecados, que alguien nos iba a dar la oportunidad de restablecer una relación con el Padre. Y en la cruz, en esa muerte, vemos todos los atributos de Dios, absolutamente todos. Vemos su poder, vemos su justicia, vemos su santidad, vemos su fidelidad y sobre todo el atributo más evidente en la cruz de Dios es el amor. ¿Por qué? Porque murió por ti y murió por mí. Entonces Jesús muere, es glorificado a través de su muerte, Dios recibe la gloria y posteriormente Dios también lo glorificará. Y esa es la parte más importante, porque la gloria de Jesús no terminó en la cruz. Es más, la gloria de Jesús todavía no está escrita. La gloria de Jesús, tú y yo la vamos a ver cuando Él regrese. Ahí vamos a ver la verdadera gloria del Hijo del Hombre. Cuando Él regrese y reine. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que si tú viviste una vida para su gloria tal cual lo hizo Jesús, Dios se va a glorificar también en ti. ¿Y qué crees? Dios te va a dar gloria en el final de los tiempos. El problema es que a ti te preocupa que Dios te dé gloria en el final del día. A ti y a mí nos preocupa que Dios nos dé gloria al final del año con el aguinaldo. ¿Cuántos de ustedes tienen la gloria eterna en la mente cuando se despiertan? Yo no. Yo me esfuerzo por hacerlo. Por eso muchas veces nuestra vida no funciona como queremos, porque no tenemos el set point, el punto de partida correcto en nuestra mente.
Estás pensando en el final del día. Te despiertas y lo único que pasa por tu cabeza, ya quiero que sean las 5 de la tarde para salir de trabajar. Y Dios te dice, no te preocupes por las 5 de la tarde, preocúpate por llegar al final del tiempo, preocúpate por la vida en la eternidad conmigo. A eso se refiere la primera característica y señal que les dije. Una preocupación interminable por la gloria de Dios es alguien que vive su vida buscando darle gloria para que como Jesús, Dios se glorifique en ti y después Dios te va a dar gloria a ti. ¿Cuántos de nosotros podemos decir de todo corazón y con toda seguridad que Dios se glorifica en nuestras vidas y en nuestras maneras de vivir? Alguien de aquí pudiera decirme, no, sí, yo sé que Dios se glorifica con mi manera de vivir. Y tu esposa te va a voltear y te va a decir, ¿es neta? En la mañana no te portas tan bien, canijo. Por eso, la verdadera señal de un cristiano es preocúpate por la gloria de Dios. Ahora sí ven, la preocupación por la gloria de Dios es independiente a cualquier cosa que hagas, porque les acabo de decir que hagan lo que quieran. Puede ser el mejor doctor del mundo dando gloria a Dios, o puede ser el mejor doctor del mundo sin darle gloria a Dios. Y tu vida pudiera parecer a los ojos de los demás. La otra persona no sabe que el día de hoy te despertaste y dijiste, Dios, hoy va por tu gloria, hoy va por todo. ¿Sí? La otra persona no lo sabe. Hay gente que no cree, hay gente no creyente que muchas veces da más gloria a Dios que tú y que yo. ¿Por qué? Porque ama. ¿Por qué? Porque vive una vida conforme a lo que dice la palabra sin exaltarse a sí mismo. Oh, sí, yo soy un cristiano que sigo la palabra de Dios. No, simplemente viven de esa forma. Son buenas personas. Tú y yo muchas veces que nos decimos ser creyentes y nos decimos estar comprometidos con Dios, no lo hacemos de la misma manera. Por eso debemos de tener una preocupación interminable por la gloria de Dios. Nuestra vida le tiene que dar gloria a Dios para que Dios se glorifique en ti y en mí y finalmente Dios te dé la gloria eterna cuando regrese y se manifieste la gloria del Hijo del Hombre. La segunda característica, la segunda señal de un cristiano comprometido es un amor constante por los hijos de Dios. Lo leímos en el pasaje. La prueba de que son mis discípulos es el amor que tengan por los unos por los otros. ¿Qué tan claro es el amor de Dios en tu vida? Un cristiano comprometido no solo se caracteriza por darle gloria a Dios. Un cristiano comprometido se caracteriza porque está lleno del amor de Dios. ¿Cómo sé si estoy lleno del amor de Dios? Cuando tú estás lleno del amor de Dios, se desborda el amor de Dios a los demás. Tal vez esta señal es la más significativa para nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque les hemos dicho muchas veces que el objetivo de identidad es tener una vida práctica, llevar los mandamientos de Dios, llevar las enseñanzas de Dios a tu vida práctica, algo que puedes aplicar todos los días. Esta señal es la única señal que tiene que ver con nuestra vida práctica, que tiene que ver con tu practicidad y tu manera real de vivir. ¿Por qué? Porque el amor se practica, el amor no se dice tener. Volvemos al ejemplo del anillo de compromiso. Es una señal, es algo práctico, es una muestra de tu amor. Tú le puedes decir a tu pareja que le amas, pero si no se lo demuestras, pues tal vez la primera vez sintió bonito, ya por ahí de la 10ª, no tanto. Porque nada más son palabras y las palabras se las lleva el viento. Son las acciones que muestran tu amor las que significan algo. El mensaje de Jesús, todo el mensaje de Jesús, toda su enseñanza está basada en el amor. Primera de Juan capítulo 3 versículo 11 dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. A diferencia de los discípulos, de los 11 discípulos que se quedaron, de los 11 discípulos que estaban escuchando este mensaje,
Tú y yo no podemos regocijarnos de la presencia visible de Jesús. Ellos fueron privilegiados. Ellos fueron los primeros discípulos de Jesús. Y yo siempre he dicho que imagínate haber sido enseñado por Jesús mismo. Los discípulos de Jesús se regocijaban en la presencia visible, pero no significa el hecho de que tú y yo no podamos visualmente convivir, tocar, comer con Jesús, no significa que tú y yo no podamos disfrutar una completa y rica experiencia con Él. Nuestro problema siempre tiene que ver con que si no lo vemos, si no lo sentimos, si no lo experimentamos así como físicamente, como que no nos late tanto, como que no nos motiva tanto. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué crees? Porque si no lo experimentas, si no lo demuestras, si no lo puedes poner en Instagram, no cuenta. Si tú no le puedes presumir al mundo la excelente relación con Dios, ni modo que subas una foto a Instagram así de Jesus my friend. Pues no se puede. Como no lo puedes presumir, no te interesa tanto. Y Dios te dice, experimenta mi relación, experimenta mi amor, porque como creyentes tenemos una nueva capacidad divina. La única capacidad y atributo que tú y yo tenemos de Dios y que tú y yo podemos experimentar de Dios hoy, porque tú y yo no podemos ser justos como Dios, no podemos experimentar su justicia, no podemos juzgar a nadie. Tú y yo no podemos ser omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, gracias a Dios. Lo único que tú y yo podemos hacer como Dios lo hace es amar. Y Romanos 5:5 nos dice, esta esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, no, sí, mi corazón está lleno del Espíritu Santo? Mi corazón está lleno del amor de Dios. Una vida llena de amor es todo lo que necesitamos. Alguien me puede decir, no, Gerardo, yo necesito otras cosas. No, por supuesto que no. Les apuesto lo que quieran, que si ustedes se sintieran amados, su vida sería totalmente diferente. El problema es que nos esforzamos en buscar un amor donde no está. El amor de Dios está hacia adentro, no hacia afuera. Cuando aprendes a amarte a ti mismo, cuando aprendes a reconocer y a sentir el verdadero amor de Dios, entonces comienzas a experimentar el amor de las demás personas hacia ti. Esas relaciones codependientes donde hay como que no entienden ni por qué están juntos esas personas, no funcionan y no van a funcionar porque no son suficientes, porque no están basadas en el amor. Por eso el primer mandamiento es ama a Dios por sobre todas las cosas, y después te dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, versículos del 8 al 10 dice, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple las exigencias de la ley de Dios. Es bien fácil. La gente me puede venir a decir, es que lo que pide Dios es bien complicado, está bien difícil de seguir lo que dice a Dios, por eso Dios dice, olvídate de eso. Ama. Si tú amas, no puedes pecar. Si tú amas, si el amor de Dios está en tu vida, no puedes pecar. Entonces, imagínate que el amor de Dios estuviera en la vida de todos.
Una vida y una sociedad sin pecado, una vida sin corrupción, una vida sin mentiras, una vida de honestidad, una vida de humildad. Claro, si les digo, seamos responsables, honestos, humildes, sencillos, pacificadores, Gerardo, todo eso, por eso Dios te dice, olvídate de eso, ama. No le debas nada a nadie. Cumple las exigencias de Dios en el amor. Desafortunadamente esta señal de un cristiano comprometido no existe en muchas iglesias hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque si lo hiciera, el mundo o las iglesias estarían llenas. Hay dos problemas: iglesias que no muestran el amor de Dios y cristianos que no muestran el amor de Dios. Piensa por qué asistes a identidad. Algunos podrán decir porque me siento cómodo, porque me gusta la manera de que enseñan. Pero en realidad la razón es porque podemos experimentar a Dios. Y la única forma de experimentar a Dios es a través de su amor. Y la única forma de experimentar el amor de Dios es a través del amor de las personas. Porque como les acabo de decir, de la misma manera en la que tú no puedes subir una foto con Jesús a Instagram, tampoco puedes sentir el amor de Dios físicamente. El amor de Dios lo experimentamos a través de nuestro prójimo. Entonces, si tu prójimo no sabe amar, ahí está el problema. Ese es el problema de las iglesias. Ese es el problema de los creyentes hoy en día. Por eso en identidad nos esforzamos por hacerles sentir amados, por hacerles sentir aceptados. Y por eso el domingo pasado los que vinieron y estuvieron aquí en la oración, al final cuando se me quebró la voz, al final cuando estábamos despidiéndolo y se me quebró la voz, fue porque con toda seguridad les puedo decir que a través de ustedes yo sentí un abrazo de Dios en mi vida. Y esa sensación que yo tuve, quiero que la tengas tú. Pero yo no le puedo decir a Dios, baja y abrázalo. Yo tengo que acercarme a ti y abrazarte. Yo tengo que acercarme a ti y a mostrarte el amor de Dios. Por eso Dios te dice, la prueba de mis discípulos es el amor. El amor de Dios está en ti y por lo tanto se debería de notar en tu vida. ¿Qué tanto muestras ese amor en tu manera de vivir? Si hoy le preguntara a un compañero de trabajo tuyo, a un miembro de la iglesia, oye, ¿qué tanto refleja esta persona el amor de Dios? ¿Qué me contestaría? La forma de manifestar el amor visiblemente es, primero que nada, reconoce que no eres perfecto y pide perdón a las personas. Pedirle perdón a las personas es una manera de mostrar amor. Y número 2, acepta el perdón de las personas. Porque si yo tengo un problema hoy con mi esposa, número 1, tengo que ser capaz de humildemente decirle, perdóname. Y ella, por consiguiente, tiene que ser humildemente capaz de decir, está bien, te perdono, pero ¿sabes qué? Por respeto, por ganas, no va a pasar. La única manera por la cual yo me voy a tragar mi orgullo, irle a pedir perdón a mi esposa, es por amor. Y la única razón por la cual ella me va a perdonar es por amor. Porque solapar las cosas, nada más porque sí, no es fácil. Es más, es muy complicado. Por eso el amor de Dios es lo más importante. Juan 13:35. Lo voy a leer en Reina Valera. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros. Jesús nos perdonó por amor. Jesús dio su vida por amor. Tú y yo muchas veces no damos ni el hola por amor. Le volteamos la cara al que nos cae mal. Le volteamos la cara al que nos vio feo.
Y Dios dijo, tú me ultrajaste, tú me escupiste, tú me golpeaste, tú me mataste, pero aún así te amo y te perdono. Entonces la pregunta es, según tu amor, ¿qué tan comprometido estás con Dios? Según tu manera de amar, ¿qué tan comprometido estás con Dios? Entonces ya vimos una preocupación interminable por la gloria de Dios, un amor constante por los hijos de Dios, y finalmente la tercera señal es una lealtad una lealtad inquebrantable como hijo de Dios, una lealtad inquebrantable al Hijo de Dios, a Jesús. Pedro es un ejemplo perfecto de ti y de mí, de esos creyentes que hablamos y decimos y creo y amén, gloria a Dios y te seguiré hasta el final del mundo, y a la hora de los trancazos, no, yo ni conozco a Dios, no sabe, no. La Biblia dice que hasta maldijo negando a Dios. Ahora, vamos a leerlo juntos. Juan capítulo 13, versículo 36 al 38. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. El corazón de Pedro arde de amor por Jesús. Lo demuestran sus acciones. Lo demuestra toda la estancia terrenal de Jesús. Pero mientras su amor por Jesús es admirable, o sea, el amor que Pedro siempre le mostró a Jesús era admirable, le mostraba una lealtad. Había un problema entre su lealtad prometida y su lealtad práctica. ¿Cuántos de los que están aquí presentes alguna vez al final de un servicio dominical se han comprometido con Dios de una manera y le han pedido una oportunidad nueva a Dios y le han dicho, Dios, ayúdame a ser una nueva persona, me comprometo el día de hoy contigo? Y la siguiente semana lo volvieron a hacer porque se dieron cuenta que la semana no cumplieron lo que habían prometido. Lo mismo pasa con Pedro. Pedro promete, dice, siempre es el que dijo. Pedro fue el que dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, te reconozco como el Señor. Y Pedro fue el que lo negó 3 veces. Algunos de nosotros ya llevamos más de 3. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? ¿Cuáles eran los problemas de Pedro? Pedro tenía 4 problemas. Primer problema, se jactaba demasiado de lo que él hacía por el Señor. Pedro era demasiado orgulloso para escuchar lo que Jesús le estaba tratando de decir. Lucas 22, versículos 31 al 32 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Vean cómo Jesús está prediciendo lo que va a pasar. Está diciendo, tú me vas a fallar, pero no te preocupes, te vas a arrepentir y tú le vas a dar fortaleza a sus hermanos. Jesús advierte a Pedro, ¿y qué crees? Pedro no escucha. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Que Dios te dice algo y tú no escuchas? Porque ve la respuesta de Pedro en el versículo 33. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. No tiene nada que ver con lo que está hablando Jesús. Jesús le está diciendo que tu fe no falle. Arrepiéntete. Fortalece a tus hermanos. Y Pedro, yo voy a la prisión contigo, Padre. A veces Dios está aquí diciéndote, respeta a tu esposa, ama a tus hijos, sé un buen empleado.
Y tú estás, amén, gloria a Dios, a la eternidad contigo. Y tú, y Dios, a ver, estoy hablando de que ames a tu esposa, de que ames a tus padres. Amén, gloria a Dios, sí creo, te reconozco como mi Señor. Y Dios te vuelve a decir, arrepiéntete. Arrepiéntete. Pero tú y yo no escuchamos. ¿Cuántas veces Jesús, Dios te han dicho algo y tú decides escuchar lo que tú quieres? El segundo problema de Pedro era que oraba muy poco. La oración de Pedro no es lo que debería de haber sido. Esa misma noche te habla de que Pedro se durmió mientras él debía de estar orando. Lucas 25, 22, 45 y 46. Finalmente se puso de pie Jesús y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren. ¿Para qué? Para no ceder ante la tentación. Si tú sientes que fallas mucho, si tú sientes que la tentación te gana, si tú sientes que has negado al Señor no 2, no 3, no 4, 1000 veces, el problema va por tu nivel de oración, tu compromiso con la oración. Pedro no estaba comprometido con su oración y cayó ante la tentación y negó al Señor. Me gusta creer que si en verdad Pedro hubiera permanecido en oración, en vigilia en esa noche, él hubiera sido lo suficientemente fuerte para no negar a Dios. Me gusta creerlo porque eso mismo hago yo. Trato de orar para no caer ante la tentación, trato de orar para no fallar, pero a la vez, al leer una de las cartas de Pedro más adelante, nos damos cuenta cómo Pedro aprendió la lección. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, ya un Pedro arrepentido, un Pedro que ahora sí está cumpliendo su propósito, nos exalta y nos dice: el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. La oración no es lo último que haces antes de irte a dormir acostado, tapado, hecho bolita. La oración es algo serio y disciplinado. ¿Qué significa disciplinado? Le pones un tiempo, le pones un horario y le dedicas disciplina. Pedro no lo hizo y falló. Tú y yo muchas veces no lo hacemos y fallamos. ¿Por qué no nos damos el tiempo de orar? La tercera cosa que hacía Pedro es que Pedro era muy impulsivo. Pedro actuaba demasiado rápido. Un verdadero discípulo no deja que su egoísmo, que su miedo, que su orgullo lo lleven a tomar decisiones precipitadas. Eso era lo que hacía Pedro. Pedro, cuando vinieron a apresar a Jesús, sacó su espada y mal sacó la espada y le cortó la oreja a un pobre centurión romano. Y Jesús dice: espérate, sana al centurión romano y regaña a Pedro. ¿Por qué? Por impulsivo. Porque Pedro le dio miedo a lo que estaba pasando y no se daba cuenta que era parte del plan de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo actuamos impulsivamente por miedo, por orgullo, y Dios te dice: a ver, ya oraste, a ver, ya pensaste, a ver, ya te fuiste a consultar conmigo qué es lo que tenemos que hacer? Porque esa es una señal de un verdadero cristiano, alguien que consulta y piensa sus decisiones con Dios. Y créeme que eso me lo digo a mí. Yo así soy, si no, pregúntenle a mi esposa. Soy impulsivo, soy enojón, ¿sí? Y después de mucho tiempo y de mucha oración y paciencia de mi esposa, me cae el 20. Tú y yo muchas veces hacemos lo mismo que hace Pedro. Decidimos ignorar la voluntad de Dios y hacer lo que queremos. Ahora sí entiendo, la voluntad de Dios no es siempre fácil de aceptar. O sea, imagínate a Pedro: oye, van a matar a mi maestro. No era así como que cualquier cosa. Pero aquellos que son verdaderamente comprometidos y leales a la voluntad de Dios, lo pueden hacer. Y el cuarto problema de Pedro es para mí el más importante y el que la mayoría de nosotros cometemos. Lo siguió demasiado lejos.
Dice la escritura en Lucas capítulo 22, versículo 54. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Toda su vida se jactó de su voluntad, toda su vida se jactó de su relación con Jesús, pero en el momento que tuvo la oportunidad de demostrarlo, se alejó. Ahora, no lo abandonó, lo siguió de lejos. Medio creía, medio que voy a la iglesia. Fui pero cabecié. ¿Cuenta? Escuché la mitad porque estaba en el WhatsApp. Pregunta para ti: ¿qué le has prometido a Jesús? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Alguna vez le has dicho a Jesús que lo amas? ¿Y si lo hiciste, lo demuestras? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, te voy a servir, Padre, úsame, y no lo has hecho? ¿Alguna vez le has prometido fidelidad? ¿Alguna vez le has prometido que no lo vas a dejar? ¿Alguna vez le has prometido que nunca te vas a volver a alejar de Él? ¿Alguna vez le has dicho que vas a dejar tu pecado? ¿Ese pecado que estás pensando justo ahora? ¿Ese con el que batallas? ¿Alguna vez le has dicho que vas a dejar tu adicción? Y llegado el momento le haces, ay, mejor te sigo de lejos. Hasta allá no quiero llegar. Sí te sigo, Padre, no te abandono, pero no tanto, de lejitos, para que no crean que estoy contigo y no me digan aleluya en la calle. Le pongo la etiqueta al carro, pero en mi corazón no, yo estoy bien. ¿Qué tanto oras? ¿Qué tan precipitado eres? ¿Qué tanto te jactas de tu relación con Dios? ¿Qué tan cerca estás de Jesús? ¿Cuántas promesas le has hecho? ¿Y cuántas veces le has fallado? Porque a veces cuando escuchamos la historia de Pedro decimos, ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo haberlo negado 3 veces? Y cada vez que tú y yo nos comprometemos con Él y le fallamos, somos igual que Pedro. Pero ¿sabes algo? El canto del tercer gallo no significó el final de Pedro. Y sea cual sea el momento en el que tú estés en este momento, tampoco es el final de tu vida. Tampoco es el final para tu vida y la de tu familia. Pedro al final aprobó su lealtad, predicó, sufrió, murió por su Señor. Fue asesinado por su fe. Tal cual lo prometió alguna vez intempestivamente y le dijo a Jesús, te seguiré hasta la muerte. Al final del tiempo, Pedro demostró ser un verdadero discípulo. La primera parte de su historia parece triste, parece un error, una falla, pero en el libro de Hechos encontramos a un Pedro diferente. Encontramos a un Pedro que llevó el Evangelio. Encontramos a un Pedro que estableció iglesias. Encontramos a un Pedro que sanaba enfermos. Encontramos a un Pedro que al final escribe unas cartas que tú y yo hoy podemos leer y aprender de ellas. Ya no es un Pedro que solamente dice, oh sí, Padre, te sigo y creo. Es un Pedro comprometido con su fe. Tal vez la lección más importante que aprendemos de Pedro es que Dios le puede dar vuelta a tu vida. Es que Dios puede decir, si al final de los tiempos decides amarle, si al final tú dices, va, Padre, te amo, Él le puede dar la vuelta a tu vida.
La pregunta es, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Eres todo lo que le prometiste a Dios que ibas a hacer aquella primera vez que creíste? Aquella primera vez que con una lágrima en el rostro dijiste, creo en ti, Padre, porque estaba una canción increíble, porque estaba un sermón maravilloso y tú dijiste, creo, Padre. O tal vez eres ese que ya se comprometió una segunda vez, una tercera, una cuarta vez, y que cada vez que lo hace se siente igual de padre y se siente igual de bonito. Hoy Dios te dice, olvídate de eso. Olvídate de levantar la mano, olvídate de ponerte de pie. Solo cierra tus ojos. Cierra tus ojos y muéstrale a Dios tus señales de ser un cristiano comprometido. No se las muestres al mundo, muéstraselas a Él, porque Dios puede transformarte en ese verdadero discípulo. Dios puede transformarte en ese verdadero cristiano. Lo único que tienes que hacer es rendirte y dejar que Él haga su voluntad en tu vida. La vida de un cristiano comprometido puede parecer complicada, pero es el único tipo de vida que cuenta para la eternidad. Entonces, con tus ojos cerrados, dile, Padre, aquí voy otra vez. Lo quiero volver a hacer, o lo quiero hacer por primera vez. Me quiero comprometer contigo. Quiero establecer una nueva relación contigo. Quiero que mi vida nunca deje de darte gloria. Quiero que tu amor se desborde hacia mis hermanos. Pero sobre todo, Padre, quiero serte fiel. Quiero ser fiel en la oración. Quiero ser fiel en la lectura de la Biblia. Quiero ser fiel a mi familia, a mi trabajo, a mi iglesia. Quiero serte fiel a ti. Quiero comprometerme una vez más contigo. Quiero reconocerte como mi Señor. Quiero reconocerte como mi Salvador. Y el día de hoy quiero que sea un parteaguas. No quiero que esto sea una tercera o cuarta negación. Quiero que sea un verdadero comienzo. Toma mi vida, toma mi voluntad. Me arrepiento de mis pecados y confío que Dios se va a glorificar en mí y que voy a tener gloria eterna al lado de Jesús. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén. Acuérdense, Josué 24:15 dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Que Dios los bendiga y a comprometernos.